Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Inge. ¿Cómo están chicos? Mil disculpas por el atraso, estaba teniendo unas dificultades técnicas, pero creo que ya están superadas. Entonces veamos que todos vayan ingresando para arrancar con nuestra clase de hoy. Sí que hoy tenemos que cumplir algunas actividades adicionales porque no recuerdo si ya conformamos los equipos para la consulta del segundo bimestre, chicos. Aún no. Ya, perfecto. Entonces, justamente esa es la primera actividad que quiero hacer para conformar los equipos de la consulta de este bimestre y también de una parte de la evaluación final, ¿sí? Que ya les contaré. Esperemos que no tengamos más problemas con el tema presencial, porque si pues tenemos que terminar el semestre en modalidad virtual, se me complicaría esa actividad que tenía planificada y bueno, tendríamos que cambiarla por otra, ¿sí? Pero de momento el grupo o los grupos que vamos a formar en este momento nos servirán para la consulta. Recuerden ustedes, son los desastres producidos por las estructuras hidráulicas, ¿sí? Que se los había comentado ya desde el semestre, desde el bimestre anterior, ¿no es cierto? Desde inicios de clases. Y para esta parte de la evaluación final, ¿sí? Que ya les digo, si es que volvemos a la modalidad presencial, pues vamos a poder realizarla y de lo contrario, tendré que cambiarla. Por eso es que no les anticipo qué actividad es esta, que también la vamos a realizar en equipos, ¿sí? Bien, chicos, entonces veo que están conectados 32, ¿sí? Nos faltan unas pocas personas. Creo que podemos arrancar la clase esperando que se conecten los demás compañeros para poder dividir los equipos, ¿de acuerdo? Entonces, un poquito antes de que finalice nuestras 2 horas de clase, armaremos los equipos aquí en el Teams, ¿sí? Para que ustedes conozcan quiénes son sus compañeros y de paso puedan, ¿no es cierto?, ver cuál sería el tema que podrían exponer, como lo hicimos el bimestre anterior. La idea es que cada equipo tenga un desastre, ¿no es cierto?, diferente del que se pueda aprender. Entonces, de esta manera, ¿no es cierto?, tendrán unos minutitos para conversar entre equipos y tener al menos unas 2 o 3 alternativas, ¿no es cierto? Los equipos que ya me vayan enviando los nombres los iré registrando, ¿no es cierto? Y también iré avisando a los demás equipos si es que los temas ya están tomados, ¿de acuerdo? Bien, entonces chicos, hoy vamos a hacer un ejercicio más con orificios, ¿sí? Y empezaremos ya a revisar lo que es la teoría de las compuertas. Entonces, para esto, chicos, también comentarles que les he puesto ya varias actividades en el aula virtual, unas actividades de orificios, ¿sí? Que la semana anterior, la verdad, no lo pude hacer, entonces tienen hasta la próxima semana para completarlos. Si ustedes ven que el tiempo es muy poquito, me avisan, ¿no es cierto? Y extendemos un poco porque tienen ya su actividad de orificios, tienen la actividad para las compuertas y también para los vertederos, que son los 3 temas de esta unidad, ¿no es cierto? Esta última unidad. En cuanto a los orificios, chicos, tienen el apartado para subir los ejercicios en clase, ¿no es cierto? Incluyendo el que vamos a resolver hoy. Y tienen un experimento, ¿sí? Este experimento es tomar una botella plástica, ¿sí? Ahí está explicado, pero por si acaso, chicos, también se los comento aquí. Tomar una botella plástica, hacerle un pequeño agujero, ¿sí? A una altura determinada y tratar de mantener la carga constante, ¿sí? Un nivel H constante que habíamos visto que es la característica para que funcionen o para que trabajen nuestros orificios, ¿no es cierto? Siguiendo la teoría de hidráulica que hemos estudiado. Y pues tienen que tener un caudal conocido, ¿sí? La idea es que ustedes puedan determinar en qué momento ya se queda el H constante, ¿no es cierto?, con un caudal de una llave y de esa manera pueden determinar el caudal constante, ¿no es cierto?, con el método volumétrico de esta llave de agua y con este caudal conocido ustedes puedan estimar el coeficiente de descarga que estaría descargando por el orificio que ustedes van a hacer en la botella, ¿sí? Entonces, lo primero, ¿sí?, de experiencias en otros semestres es que traten de buscar una superficie lo más estable posible, ¿sí?, para la determinación de H.
tenerlo bajo una llave de agua, ¿sí? El caudal de preferencia que sea pequeñito, ¿no es cierto? Que no sea demasiado grande, porque ahí se dificulta un poco el tema de la determinación del H constante. Y una vez que consigan esto, pues el resto lo pueden trabajar bastante bien. Que el orificio no sea muy pequeño ni tampoco muy grande, chicos, porque si no, también creo que lo más complicado de experiencias en otros semestres es el tema de mantener el H constante, ¿sí? Ustedes también ya me lo comentarán, porque la tarea es hacer un póster científico y les he puesto también ejemplos de pósters científicos en el aula virtual para que lo puedan mirar, ¿sí? En cuanto a las compuertas, de igual manera tienen el apartado para subir los ejercicios que haremos en clase y tienen una explicación para hacer una maqueta de una compuerta radial. La maqueta la tienen que hacer de preferencia con materiales reciclables, lo que tengan ustedes en casa, y tomarle una fotografía, ¿no es cierto? Y subir la evidencia de la maqueta. Si es que ya estamos en presencial, chicos, lo ideal sería que ustedes puedan traer su maqueta para mostrarla acá a sus compañeros, ¿sí? Y en vertederos sí les tengo únicamente la tarea de subir los ejercicios en clase y unos ejercicios que ustedes tendrán que hacer de deber que justamente combinan las tres estructuras, orificios, vertederos y compuertas, ¿sí? No sé si tenemos alguna pregunta, duda o inquietud sobre esto, chicos. Inge, a mí se me cayó un poco la conexión. ¿Qué dijo sobre una maqueta? Le alcancé a oír. Sí, justamente que en el apartado de compuertas, creo que está en la unidad, o semana 12, creo que está la parte de las compuertas, les he puesto justamente la explicación para que ustedes puedan hacer una maqueta de una compuerta radial, que es justo lo que estaremos viendo a partir del día de hoy, ¿sí? Las compuertas, y lo que ustedes van a tener que representar es justamente una compuerta radial como una maqueta, ¿sí? Tienen que utilizar materiales reciclados, de preferencia lo que tengan ustedes en casa, y pues subir las evidencias al aula virtual según se explica en el apartado correspondiente, ¿sí? Y lo que yo les comentaba es que si ya volvemos a la presencialidad, que espero que así sea desde la próxima semana, lo ideal sería que ustedes traigan sus maquetas, ¿no es cierto?, para que las podamos mirar en clase, ¿sí? Entonces, esto, chicos, obviamente tiene sus plazos y los iremos viendo en función de cómo vayamos avanzando. De momento, lo de orificios está para la próxima semana y lo de las compuertas estaría de aquí hacia 2 semanas en adelante, ¿sí? Entonces, de forma que no les vaya yo mismo acumulando de tarea. Y si ven que el tiempo está muy corto, pues como siempre lo podemos conversar y ampliar. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, no sé si con eso contesté tu pregunta, Thais. Sí, Inge, muchas gracias. Perfecto. Bien, chicos, entonces Inge, disculpe que le vamos a interrumpa. arrancar Muy con... buenos días. Sí, Eh, claro. ¿Nos había usted mandado a hacer una exposición sobre una estructura del Ecuador? No sé si la exponemos al principio de la Es clase o verdad, al final. sí. Perfecto, sí. Antes de arrancar con la clase mejor, es verdad, chicos. Sus compañeros que no pudieron hacer el taller de las líneas de energía y piezométricas, prepararon una pequeña presentación sobre un megaproyecto aquí en Ecuador. Entonces, sí, lo vamos a ver primero y después continuaremos con la clase. Les recomiendo que tomen notas, chicos, porque puede aparecer alguna pregunta, ¿no es cierto?, en la evaluación de la próxima semana. Entonces, adelante, chicos. Ya. ¿Me puede confirmar si se puede ver la presentación? En mi caso se está empezando a cargar. Sí, yo ya la puedo mirar. Espero que sus compañeros también. Ya, entonces empezaría yo. Buen día con todos. En esta ocasión vamos a explicar sobre una megaestructura ecuatoriana que es la Coca-Cola Sinclair. Los integrantes son Eric Proaño, Alexander Paredes y mi persona, Melanie García. Siguiente. Chicos, la presentación se quedó en la primera página. No sé si hay algún problema quizás.
Creo que sí, porque a mí también se me quedó en la primera diapo. Sí, estoy con- pero sí la sé, no sé, creo que es mi. Quizás sí se pueden compartir la presentación y que alguno otro de sus compañeros la comparta. Sí, ya le voy a compartir yo, Inge. Perfecto. ¿Ahí se ve, Inge? Sí, ya la estoy mirando. Ya. Entonces, empecemos. Como decía, vamos a exponer la megaestructura de Ecuador, que es la Coca-Cola Sinclair. Y empecemos. Primero, con un poco de su historia, esta central hidroeléctrica produce 1.500 megawatts de energía eléctrica, y está ubicada en las provincias del Napo y Sucumbíos, en los cantones del Chaco y Gonzalo Pizarro. Esta central aprovecha el potencial de los ríos Quijo y Salado, que entre los dos conforman el río Coca. Se inició su construcción en julio del 2010 y fue inaugurada el 18 de noviembre del 2016. Ha aportado al Sistema Nacional de Información una energía neta de 38.517.39 gigawatts por hora, desde abril del 2016 hasta el junio del presente año. Las partes de la central hidroeléctrica son las siguientes. Primero tenemos una obra de captación que está constituida por una presa de hormigón de 31.8 metros de altura y un vertedero de 160 metros. Después pasamos a tener un túnel de conducción que tiene 24.83 metros de longitud y kilómetros de longitud y un diámetro de 8.2 metros. Ya. Después viene un envase compensador que almacena 800.000 metros cúbicos de agua y tiene una caída de 620 metros por dos tuberías de presión, que son las que se puede visualizar aquí. Luego pasamos a tener una casa de máquinas que está ubicada a 500 metros debajo de la montaña, como se puede ver en la figurita. Y aquí hay una cueva de generadores y esta tiene unas dimensiones de 26 metros de ancho por 46.8 metros de alto y 212 metros de largo. Después, ya al final, hay un túnel de descarga que tiene unas dimensiones de 643.30 metros de longitud por 5.8 metros de diámetro. En el financiamiento, la obra se construyó con un crédito externo de China e inversión pública del Ecuador. La obra tuvo un coste de 2.245 millones de dólares, aunque en el gobierno de Lenín Moreno se estimó que su completo funcionamiento tuvo un coste de 2.850 millones. Siguiente. En el funcionamiento, las obras de captación en la Amazonía de los ríos Quijos y Salados generan un enorme caudal con capacidad de generar energía renovable. Se conformó con un canal de desvío, vertedero de hormigón, rejillas, desarenadores y compuertas de limpieza y un sifón de conexión del túnel. En las obras de conducción, el túnel de conducción
Va desde la captación hasta el embalse y compensador. Esta hidroeléctrica capta el agua y la acumula en un embalse. Una vez finalizado el proceso de vuelta al río, el embalse tiene una capacidad de almacenar 800.000 metros cúbicos, en donde el agua se precipita con una caída de 620 metros por dos tuberías de presión, las cuales se ven ramificadas en 8 tuberías que alimentan 8 turbinas que se mueven a los generadores, los cuales producen la energía eléctrica. Siguiente. La presa de embalse y compensador, ubicados en el lecho de la quebrada de Granadillas, se conforma con un tubo de desvío de desagüe, de forma que la presa de enrocada en capa de hormigón, un vertedero de exceso y una estructura de tomas para las 2 tuberías de presión. El embalse compensador se alojará dentro de un espejo de agua que tiene 8 hectáreas y 150 de ancho, 830 de largo y 32 metros de profundidad. Siguiente. La caja de máquinas. Se conduce desde el depósito de compensación del depósito de agua de 2 tuberías de presión, donde los 8 grupos de tubos generadores, incluyendo el túnel principal de acceso, donde cada generador genera un de 187.5 megawatts. El peso de cada rotor es de 360 toneladas, donde entraron en operación un 16 de abril de 2016 4 de estas turbinas con una potencia de 150 megawatts. El 19 de octubre entraron otras 2 y finalmente el 18 de noviembre, en su inauguración del 2016, entraron las 2 finales. Siguiente. La caverna de transformadores y túnel de descarga. En conjunto, el volumen de estas 2 cavernas llegan a 337.260 metros cúbicos, perdón. Lo conforman 25 transformadores monofásicos con 68.3 megawatts. Cada uno tiene de este amperaje. Mientras que la energía es enviada hasta los transformadores, el agua turbinada vuelve nuevamente al río Coca. Siguiente. Los beneficios. Reduce en forma muy significativa la utilización de combustibles y por lo tanto el subsidio del Estado para los generadores térmicos, así como las importaciones de diésel y nafta para la producción de energía eléctrica. Produce 1.500 megavatios de energía limpia y renovable y cubrir el 30% de la demanda eléctrica del país con un tiempo de vida útil de 50 años. Siguiente, por favor. Beneficia directamente a 20.000 habitantes gracias a la implementación de nuevas prácticas de compensación a través de programas de desarrollo integral y sostenible, como la implementación y mejoramiento del sistema de alcantarillado y agua potable y tratamiento de desechos. Apoya la infraestructura en varios centros educativos con influencia en varias parroquias cercanas al proyecto, incluyendo varias comunidades, el mejoramiento y la ampliación de los servicios eléctricos. Dale, siguiente, por favor. En el impacto ambiental, la construcción de hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair de 1.500 megavatios de potencia produjo un aumento de 42% en la tasa de erosión. El colapso de la cascada San Rafael, hay una posibilidad que este colapso haya sido acelerado por el sistema de captación de agua de Coca-Cola Sinclair, ya que la estructura retiene sedimentos, lo que produce un aumento en la tasa de erosión. El 7 de abril del 2020 se rompieron las tuberías del sistema de oleoducto transecuatoriano, SOTE, y el oleoducto de crudos pesados, OCP, debido al hundimiento de la tierra masiva en los márgenes del río Coca. Tanto el colapso de la cascada como el hundimiento de la tierra se deben a fenómenos ambientales denominada erosión regresiva en el cauce del río Coca. La falta de los estudios geomorfológicos y ambientales para la construcción del Coca-Cola Sinclair podría ser una de las razones por las cuales no se previó este fenómeno. Muchas gracias.
Muy bien, chicos. Bueno, hemos visto, ¿no es cierto?, de manera general cuáles son las estructuras de las que están conformadas este proyecto, ¿no es cierto?, este ambicioso proyecto Coca-Cola Sinclair. Nos han comentado la generación de energía y también este tema importante, ¿no es cierto?, que todavía se constituye en un problema de la erosión regresiva. No sé si alguno de sus compañeros tiene alguna pregunta sobre esta hidroeléctrica. Ok, buen trabajo, chicos, sobre todo en sintetizar, ¿no es cierto?, toda la información que hay de Coca-Cola Sinclair en estas láminas para poderla presentar, ¿sí? Les voy a pedir, chicos, que por favor me envíen el PDF de su presentación, ¿sí? Puede ser por Teams o puede ser por correo, para yo tenerlo pendiente y asignarles ya su calificación correspondiente en lugar del taller, ¿no es cierto?, de líneas de energía y líneas pesométricas al que no pudieron asistir. Bien, chicos, entonces vamos ahora sí a continuar, ¿no es cierto? Como les había dicho, vamos a hacer un ejercicio más de lo que es orificios y para esto voy a compartirles el OneNote, ¿sí? Justamente aquí ya tengo cargado el ejercicio. Y se trata de una alcantarilla de eje horizontal. Miren ustedes, está aquí representada. Este es uno de los ejercicios que presenta Sotelo, que consta de dos tubos, ¿sí? Si bien aquí en este corte estamos viendo uno solo, ¿cierto? Se supone que en paralelo tenemos otro tubo más de concreto pulido de 80 centímetros de diámetro que debe conducir un gasto total de 5 metros cúbicos por segundo de un lado al otro del terraplén, ¿sí? Esto quiere decir que por cada tubo, ¿no es cierto?, vamos a tener circulando 2.5 metros cúbicos por segundo por este terraplén, ¿no es cierto?, por estas alcantarillas o por esta alcantarilla que tiene dos tubos, ¿sí? Lo que nos piden es determinar si hay la posibilidad de que el agua vierta sobre el terraplén y si es el caso, exponer las medidas necesarias para evitarlo, ¿sí? Entonces, chicos, pues vamos a resolver este ejercicio, ¿sí? Que vendría a ser un caso, ¿no es cierto?, de orificio de pared gruesa. Les voy a dar unos minutos para que por favor copien el ejercicio y enseguida empezaremos a resolverlo, ¿sí?
Bien, chicos, entonces vamos a empezar, ¿sí? Como ya les había mencionado, ¿verdad? Aquí nos dice que tenemos estos dos tubos de concreto, ¿no es cierto? Como les decía, aquí tenemos un corte en donde podemos ver una de las tuberías, pero en paralelo tendríamos la otra, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos tubos, creo que lo voy a anotar por acá, ¿no es cierto? Que son dos tubos. Y tenemos un caudal total, este sí es el caudal total de 5 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Esto quiere decir que por cada alcantarilla, ¿no es cierto? Voy a poner un QI. Tendríamos circulando 2.5 metros cúbicos. Este 3 ya me salió muy raro, chicos. Tenemos 2.5 metros cúbicos sobre segundos, ¿sí? Bien, entonces justamente con esto es con lo que vamos nosotros a analizar qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Por este terraplén, que miren que aquí también nos están dando algunas informaciones, ¿no es cierto? Algunas elevaciones. Miren, en este caso el eje de la tubería está en la elevación 750, ¿sí? El terraplén o el camino, que normalmente las alcantarillas justamente nos ayudan a poder superar este tipo de obstáculos, como es en este caso un camino, ¿sí? Para llevar agua de un lugar a otro. El camino estaría en la elevación 10 metros, ¿sí? Miren que por aquí también nos dice que el agua, ¿no es cierto?, hacia aguas abajo, la superficie libre está en la elevación 8.5 metros. Nos dan estos ángulos de inclinación de las paredes del terraplén, ¿no es cierto? Son 45 grados y nos dan estas longitudes, ¿sí? Miren, aquí tenemos 3 metros, ¿no es cierto? Aquí 1.3 metros, que quizás no se vea muy bien. Este valor L, al que ya estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Que vendría a ser el E, el espesor del tubo corto, del orificio de pared gruesa. Tenemos el diámetro que también ya lo habíamos mencionado, ¿no es cierto? Entonces, justamente con esta información es con la que nosotros vamos a trabajar en este caso, ¿no es cierto? Y lo primero que yo les voy a pedir que calculemos es el valor de E, ¿sí? Del espesor, o este valor de L, ¿cierto? Voy a poner aquí E igual a L, que en este caso, miren, tenemos el 1.3, ¿verdad? Tenemos el 1.3. Tenemos los 3 metros, ¿no es cierto?, de toda esta longitud, pero nos falta conocer esta parte de acá. Fíjense ustedes, la voy a marcar con el azul, ojalá no me vaya muy chueca. Bueno, igual me fui chueca, chicos. Más o menos hasta aquí, ¿no es cierto? El mismo ejercicio nos está marcando hasta dónde debemos considerar este espesor, que es justamente en la línea de centros de la tubería, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos calcular esta longitud, chicos? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Qué información disponemos para poder calcular esta longitud? Tenemos la elevación total, le restamos de la elevación del 7,5 y sacamos con el seno de 45. Exactamente, ¿sí? Entonces tenemos, ¿no es cierto?, 2.5 por el seno de 45 grados. Entonces, chicos, en este caso, ¿no es cierto?, al ser a 45 grados, vamos a obtener el mismo valor, ¿no es cierto? 2.5 metros, que nos da un valor de E, ¿de cuánto, chicos? Um, 6,07 metros. 6.7, 6.8. 6.8. Tenemos 1, 3, más 3 y más 2.5.
tendríamos el 6.8, ¿no es cierto? Bien, chicos, entonces vamos a calcular, ¿no es cierto?, lo que necesitaríamos en este caso para poder determinar el coeficiente de descarga de nuestra tubería. Bueno, quizás antes recordar, ¿no es cierto?, que me imagino que ustedes también ya lo tienen medio aprendido, ¿verdad? Para calcular el caudal de un orificio necesitamos el coeficiente de descarga por el área y por la raíz de 2 veces la gravedad y por la altura, ¿no es cierto?, por H si fuese descarga libre. En este caso tenemos descarga sumergida, recordemos, ¿no es cierto? Entonces trabajamos con el delta H, ¿sí? Entonces esta sería nuestra ecuación con la que vamos a trabajar. Y justamente para poder determinar el coeficiente de descarga, que es nuestro primer valor, vamos a estimar, ¿no es cierto?, el valor de E sobre H, perdón, de E sobre el diámetro. En este caso tenemos 6.8 metros dividido para el diámetro que vendría a ser 0.8. Me cuentan, por favor, cuál es el valor que obtienen ustedes para esta relación, ¿no es cierto? Mientras tanto, yo voy a copiar 8.5. la tabla, ¿sí? 8.5. Perfecto. Lo voy a anotar. 8.5. Y déjenme ver si más rápido tomamos la tabla de por acá arriba, que creo que también la teníamos, ¿verdad? Sí, está aquí. La voy a copiar. Y la voy a pegar por acá, ¿sí? Ya, perfecto. Entonces, chicos, vamos mirando, ¿no es cierto?, las características de nuestra tubería, de nuestro tubo corto. En este caso tenemos el ingreso vertical, ¿no es cierto? Lo podemos mirar aquí. ¿Sí? Tenemos el ingreso vertical, ¿sí? Yo sé que mi pulso no es tan recto, pero lo podemos apreciar, ¿no es cierto? Entonces estamos justamente en este caso, ¿no es cierto?, un tubo corto con el ángulo igual a 0 grados, ¿sí? Que vendría a ser el ingreso, ¿no es cierto?, vertical. Bien, vamos a ver qué valor obtuvimos nosotros, el 8.5. En este caso, miren ustedes que seguimos, ¿no es cierto?, es sobre D, 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3, tenemos aquí 5. Y por aquí abajo nos saltamos del 5 al 12, ¿sí? Pero lo voy a poner en un circulito. ¿Cierto? Aquí tenemos el 5 y el 12. Esto quiere decir que nosotros tenemos que interpolar, ¿no es cierto? Entonces vamos a realizar esta interpolación. Quizás por aquí a un ladito, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos que entre 5 y 12 hay 7, ¿no es cierto? 7 de diferencia. Y para estos 7 de diferencia tenemos un 0.02, ¿no es cierto?, en los coeficientes de 0.79 a 0.77. Nosotros necesitamos el 8.5, ¿no es cierto? Entonces, 8.5 menos 5 son 3.5, con lo que es la mitad, ¿verdad? Si nosotros hacemos la regla de 3, vamos a obtener que este valor, ¿no es cierto?, esta X va a ser igual a 0.01, porque justamente estamos en la mitad, ¿verdad? Por ahí me corrigen, chicos, si me estoy equivocando. Esto quiere decir que para 8.5, ¿no es cierto? Pongámoslo aquí abajo para tenerlo todo bien relacionado, ¿no es cierto? Para el 8.5, nuestro coeficiente de descarga, para un E sobre D de 8.5, nuestro coeficiente de descarga es 0.78, ¿sí? Por esta interpolación que hemos hecho. Entonces ya la tenemos, también la voy a poner por acá. ¿Sí? Voy a poner nuestro coeficiente de descarga igual a 0.78. Entonces ya tenemos nuestro coeficiente de descarga. Lo siguiente que nos piden es el área,
¿sí? Entonces vamos a calcular el área de nuestra alcantarilla, ¿no es cierto? De una de las alcantarillas, que en este caso vendría a ser pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, pi por 0.8 al cuadrado sobre 4. ¿Nos da cuánto, chicos? De 0,5. 0.5, perfecto. 0.5 metros cuadrados. Bien, entonces ya tenemos el área, tenemos el coeficiente de descarga, ¿no es cierto? Tenemos el coeficiente de descarga, conocemos el valor de la gravedad, conocemos el caudal. Lo que nosotros necesitamos saber es cuál es este valor del delta H, ¿no es cierto? Porque justamente es esta elevación de acá, ¿verdad? La que no conocemos. Y es la razón por la que nos preguntan si esto desborda o no desborda, ¿no es cierto? Si el agua llega a desbordar este terraplén. Entonces, vamos a despejar nuestra ecuación, ¿sí? Y justamente nos quedaría, ¿no es cierto?, el delta H igual a el caudal, no se olviden que es el caudal I, ¿no es cierto?, el 2.5 dividido para el coeficiente de descarga por el área. Todo esto elevado al cuadrado y multiplicado por 1 sobre 2 veces la gravedad, ¿sí? Si nosotros reemplazamos, lo que tendríamos aquí es el 2.5, ¿cierto?, del caudal, metros cúbicos por segundo, 0.78 del coeficiente de descarga, el área, que es 0.5, todo esto elevado al cuadrado y multiplicado por 1 sobre 2 por 9.81. ¿Me cuentan, chicos, cuál es el valor que obtienen ustedes de delta H? Profe, ¿por qué el caudal es 2,5? Porque recuerden que en nuestro ejercicio, ¿no es cierto?, nos dice que este sistema, ¿no es cierto?, o esta alcantarilla, consta de 2 tubos de concreto pulido y que el caudal total que tiene que transferir de un lado para el otro es 5 metros cúbicos por segundo. Entonces, si tenemos 2 tuberías, dividimos el caudal para 2. Es por eso que estamos trabajando con 2.5. No sé si con eso contesté tu pregunta. Sí, profe, gracias. Perfecto. Da 2.09 metros. 2.09, perfecto. Vamos a anotarlo, 2.09. Y ahora tenemos que calcular cuál sería el nivel que alcanzaría el agua, ¿no es cierto? Justamente esta que tenemos por acá. Es lo que nosotros necesitamos calcular. ¿Qué elevación tenemos aquí? ¿Sí? Recuerden que el terraplén, ¿no es cierto? La carretera está en la elevación 10 metros. Y para que esto funcione sin problemas, pues esta elevación que vamos a calcular tiene que ser menor a los 10 metros, ¿sí? Entonces, tomamos la elevación del eje, ¿no es cierto? Perdón, la elevación de la superficie libre, estoy ya aquí, la elevación de la superficie libre hacia aguas abajo, ¿no es cierto? El 8.5, y le sumamos el delta H para saber cuál es la elevación hacia aguas arriba, ¿sí? Entonces voy a poner aquí elevación hacia aguas arriba, voy a poner A sub A, que vendría a ser el 8.5 más el 2.09. Y lo que obtenemos es justamente 10.89, ¿no es cierto? Perdón, 59 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Entonces, chicos, ¿esto qué quiere decir?
¿no es cierto? Si aquí arriba estamos con una elevación de 10,59 y nuestra carretera está en elevación 10, quiere decir que el agua efectivamente está vertiendo sobre el terraplén, ¿sí? Entonces aquí ya estamos determinando, ¿no es cierto?, que el agua está vertiendo sobre el terraplén, que esta alcantarilla no es suficiente. ¿Cuáles serían las soluciones que podemos proponer, chicos? Veamos quién me puede dar una solución. Alex Ante, ¿estás por aquí? ¿Se te ocurre alguna solución para este problema? Si quizás tienen problemas con el micrófono, chicos, pueden escribirme, ¿sí? Ok, parece que Alex no está con nosotros. Veamos a quién más tengo por aquí. Britney. Britney quizás. Ok, Alex nos está escribiendo ya. Cuéntanos, Alex, por favor, ¿cuál sería tu posible solución? ¿Sí? No hay problema si no funciona tu micrófono. ¿Puedes contarnos cuál sería tu solución en este caso? ¿Sí? Mientras tanto, yo le pregunto a otra de tus compañeras, ¿ok? Entonces, le estaba preguntando a Britney si ella se le ocurre alguna solución en qué podría ayudarnos, ¿no es cierto? En este caso estamos desbordando con el agua, ¿no es cierto? De un lado a otro estamos sobre esta carretera. ¿Cuál podría ser una solución para este problema? Creo que se podría aumentar la altura del terraplén. Pues mira que si hablamos de una carretera, ¿no es cierto? Podría ser una alternativa, pero en este caso podría ser una de las más costosas, ¿no es cierto? Porque tendríamos que levantar pavimento, detener el tráfico y todo lo demás. Entonces, podría ser una de las más costosas y un poco de las más complicadas, pero efectivamente es una solución, ¿no es cierto? Elevar la altura del terraplén. Muy bien, Britney. Tenemos una solución. Veamos a alguien más, chicos. Britney, un número, del 1 al 10. 2. El 2. Veamos entonces Cintia. Cintia, quizás se te ocurre alguna otra solución para este problema. No sé. Perdón, Cintia, no se te escuchó muy bien. ¿Nos decías algo? No, Inge, no se me ocurre nada. Ok. Un número, Cintia, del 1 al 10. El 4. 4. Eric. Eric Proaño, ¿puedes contarnos? ¿Se te ocurre a ti alguna solución para este problema? Yo concordaba con mi compañera Britney. Ok, ¿estás de acuerdo con Britney en elevar el terraplén? Ok, un número, Eric, del 1 al 10. ¿El 10? ¿El 3? El 10. El 10, ok. Veamos. Veamos a quién le toca el 10. María Angélica, quizás se te ocurre a ti alguna solución. Tal vez con el número de tuberías. Exactamente, ¿no es cierto? Podríamos aumentar el número de tuberías, por ejemplo, poner una más, ¿no es cierto? Y ver qué es lo que pasa. Perfecto, esa es una solución un poquito más, más viable, ¿no es cierto? Menos problemática, ¿sí? Podríamos optar por una solución más. ¿A alguien se le ocurre, chicos? O María Angélica, quizás me das un número del 1 al 10. ¿El 8? El 8. Ney, ¿estás por ahí? También voy a revisar a ver si a Alex se le ocurrió ya una solución. Parece que no todavía. Ney, quizás tú puedes ayudarnos con una solución más para este problema.
De igual manera, Ney, si tienes problemas con el micrófono, puedes escribirme, ¿sí? Ok. Mientras espero alguna respuesta de Ney, veamos si le preguntamos por aquí a Steven. Steven, quizás estás por aquí. ¿Se te ocurre alguna solución para este problema? Adicional a la que ya mencionaron tus compañeros, elevar el terraplén o aumentar el número de tuberías. Perfecto, Dylan, muchísimas gracias. ¿Sí? Dylan nos acaba de decir que se podría aumentar el diámetro de las tuberías. Efectivamente, esa era la solución adicional que yo les estaba comentando, ¿no es cierto? Se puede aumentar el diámetro de las tuberías, se puede aumentar el número de tuberías o finalmente, como lo mencionaron también sus compañeros, elevar la altura del terraplén. Aunque eso, nuevamente, técnicamente y económicamente, ya sería un poco problemático, ¿no es cierto? Por lo que les comentaba, sería detener el tráfico, ¿no es cierto? Dañar el pavimento y todo lo demás que implica unos costos mayores, ¿sí? Entonces, muchas gracias, Dylan. Justamente esa era la otra solución que yo estaba esperando que me comenten, ¿sí? Chicos, por favor, tratemos de prestar un poquito más de atención primero, ¿sí? Y vayamos también tratando de involucrarnos un poquito más con este tema de las soluciones, ¿sí? Yo sé que ustedes recién se están adentrando en este tema, en este mundo de lo que es la hidráulica, seguramente también en el diseño estructural, pero justamente esa va a ser la labor como ingenieros, ¿no es cierto? Solucionar problemas. Entonces vamos pensando un poquito en qué podríamos hacer nosotros y cuáles serían, ¿no es cierto?, las ventajas y desventajas de la solución que estamos proponiendo, ¿de acuerdo? Bien, chicos, entonces, Profe, no sé si... Cuéntame, Anthony. una pregunta. ¿Hacer algún tipo de tubería, qué digo, de zanja tipo cuneta alrededor de la carretera podría ayudar a esto o no? En este caso tampoco sería una solución muy factible porque las cunetas normalmente se diseñan para un caudal muy, muy pequeñito, por ejemplo, para recoger el agua lluvia y llevarle justamente a evitar que tengamos problemas en la carretera. En este caso estamos hablando ya de un caudal, ¿no es cierto?, que va a estar circulando de forma casi constante. Entonces, la cuneta no ayudaría a evitar que el agua esté inundando la carretera en este caso, ¿sí? Porque nuevamente es un canal muy pequeñito. Ustedes se han de haber fijado, ¿no es cierto?, en las dimensiones que tienen las cunetas que quedan en las carreteras y justamente este problema hace énfasis en que es un caudal ya un poquito fuerte, ¿sí? Por eso no sería una solución. Más bien tendríamos que ver si se aumenta, en este caso, el diámetro de las tuberías o si se incrementan las tuberías de ser factible, ¿sí? Por eso no vendría a ser una solución muy, muy viable la cuneta, ¿sí? Ya, profe, gracias. Normalmente es para caudales un poco más pequeños, ¿sí? Pero podría ser también, ¿no es cierto? Podríamos tomarla como una alternativa de solución. Bien, chicos, no sé si tienen alguna otra pregunta, duda o inquietud con el tema de orificios. Inge, yo tenía una duda respecto al ejercicio que acabamos de resolver, lo del espesor. Claro, cuéntame, Andrés. No le entendí muy bien por qué le suma el 2,5. Ahí me perdí. Claro que sí. A ver, creo que dejé de compartir la pantalla. Voy a volverles a compartir. Listo, chicos. Bueno, en este caso, lo que nosotros tenemos es esta distancia en vertical, ¿sí? De 10 a 7.5, fíjense ustedes, ¿no es cierto? Voy a marcarla desde aquí. Oh, creo que no tenía señalado. Entonces lo tengo marcado desde aquí, ¿sí? Tenemos el 2.5, esta altura, y tenemos este ángulo a 45 grados, ¿sí? Entonces, eso es lo que calculando, ¿no es cierto? Ustedes pueden hacerlo calculando, nos da estos 2.5 que tenemos aquí, ¿no es cierto? Para nosotros tener un ángulo de 45 grados quiere decir que tenemos la misma altura, ¿no es cierto?,
en elevación y en longitud, o que la base es igual a la altura. Entonces, por eso puse yo directamente el 2.5. Pero ustedes también lo pueden calcular, ¿no es cierto? Como lo expresaron, podemos usar el seno, ¿no es cierto? De 45 grados, calculando esta diagonal, ¿no es cierto? Este valor de la hipotenusa, perdón. O bien podemos hacerlo con la tangente, también de 45 grados, ¿sí? Que nos va a dar este valor. No sé si con esto solventé tu duda. Sí, Inge, muchas gracias, ya lo entendí. Gracias. Ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, entonces vamos a avanzar un poquito en materia, ¿sí? Vamos a ver lo que son las compuertas. Voy a dejar de compartirles el OneNote y voy a ir a la presentación de PowerPoint. ¿Me cuentan, por favor, chicos, si ya la están mirando? Esta presentación ya la tienen también en el aula virtual, ¿sí? ¿Me cuentan, por favor, si estamos ya con la presentación? Si la pueden mirar. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, chicos. Bien, entonces, vamos a ver lo que son las compuertas. No sé si ustedes quizás en el laboratorio de hidráulica han visto ya una compuerta. No creo, o sí, no lo sé. No la han visto todavía. Bueno, chicos, vamos viendo, ¿no es cierto? Esto es un esquema, ¿no es cierto?, de una compuerta. Nosotros vamos a estudiar dos tipos de compuertas en este momento, ¿sí? Una compuerta plana, que es justamente la que ustedes están mirando por aquí, ¿sí? Una compuerta plana. Y una compuerta radial, que es justamente la que les estoy pidiendo que construyan como maqueta, ¿sí? Entonces, las dos tienen su forma de funcionar diferente, ¿sí? Una compuerta, básicamente, sea plana o radial, es una placa móvil que nuevamente puede ser plana o curva y que al levantarse nos permite graduar la altura del orificio por la que va a circular el caudal, ¿sí? Entonces, justamente, miren ustedes aquí tenemos este valor de A, ¿sí? Que está marcado en las dos, que es justamente el valor de esta abertura, de este orificio que nosotros estamos creando a través de la compuerta para circular el caudal. Con esto nosotros podemos justamente controlar cuánto caudal es el que está saliendo, ¿sí? Por estas estructuras. ¿Okay? Aquí les he puesto algunos ejemplos. Miren, esta es una compuerta plana, ¿sí? Quizás no se alcanza a apreciar bien. Están justamente por aquí abajo. Miren, ¿sí? Entonces, estamos justo en el límite. Miren hasta dónde está llegando el agua, ¿no es cierto?, en estas compuertas. Y si nosotros necesitamos evacuar el agua que está en este embalse, estas son las compuertas de un embalse, pues justamente las levantan por estas como rieles. Miren ustedes aquí, tenemos rieles. ¿Sí? Entonces se eleva la compuerta, se deja una abertura y el caudal comienza a salir por aquí, ¿sí? Voy a borrar para que no interfiera con nuestra siguiente imagen. Esta es una compuerta antes de ser instalada, es igual a una compuerta plana. Sí, miren, esta tiene como estos rodamientos, justamente permite que puedan subir y bajar. Aquí vemos la compuerta prácticamente funcionando. Miren, esta está levantada, ¿sí? Y está permitiendo que el agua salga, ¿no es cierto?, un caudal en exceso. Estas, en cambio, están cerradas, miren ustedes. Y justamente esta estructura de aquí es como un azud vertedero que también nos permite descargar el caudal, ¿no es cierto?, sin causar, en este caso, daño o sin causar mucho impacto en el fondo del río, en este caso. Estas eran las compuertas planas, estas son las radiales. Miren, las estamos viendo desde atrás. Normalmente las radiales tienen estoy por aquí. No, no era lo que yo quería escoger. Sí, tienen como una base, ¿sí?, que les permite girar sobre sus ejes. Este es el radio. También lo vamos a ver
en un momento. Este es el radio. Y esta es la compuerta. En la compuerta radial, esta parte curva que tenemos aquí. ¿Sí? La estamos viendo por detrás a esta compuerta. Aquí la podemos ver abierta, ¿sí? Miren en este caso de esta hidroeléctrica, el tamaño que tiene justamente la compuerta. Sí, aquí tenemos a una persona parada. Entonces son estructuras, en algunos casos bastante grandes. Sí, aquí ya las podemos ver funcionando. Sí, aquí podemos verlas a las tres ya en perspectiva, ¿sí? Tenemos el grupo de compuertas, la compuerta abierta, la compuerta funcionando, ¿sí? Bien, chicos, entonces, para nosotros poder obtener la ecuación que nos va a permitir calcular el caudal, ¿sí? El caudal que tenemos nosotros, en este caso partiendo de una compuerta plana y con una inclinación de 90 grados, ¿sí? Con respecto al horizontal, ¿no es cierto? Una compuerta vertical. Tenemos que establecer la ecuación de energía entre un punto 1 y un punto 2, tal como lo habíamos hecho en los orificios, sin considerar las pérdidas, ¿sí? Entonces aquí, chicos, el 1, ¿sí? El punto 1 va a estar justamente acá, ¿sí? Como se trata de un flujo en movimiento, ¿sí? No es que estamos generando un embalse propiamente dicho, ¿sí? Pero sí podríamos más o menos considerar que la velocidad, ¿no es cierto?, al llegar a la compuerta podría, sí, ser pequeña, pero en este caso, nuevamente, para la compuerta sí vamos a considerar esta carga de velocidad, ¿no es cierto? Ya vamos a ver cómo la vamos transformando. Entonces, nuevamente, es un flujo en movimiento, ¿no es cierto?, que al entrar en contacto con la compuerta, nosotros tenemos esta abertura y el flujo más que nada, ¿no es cierto?, va a comenzar a dirigirse hacia la parte de abajo, por la que va a salir. Entonces aquí tenemos nuevamente la contracción, como ocurre en los orificios, y este valor Y sub 2, que se nos va a hacer similar, ¿no es cierto?, al lo que pasaba en el orificio, que tiene esta parte contraída, y este calado 2, como les decía, va a ser igual a un coeficiente de contracción multiplicado por la abertura de la compuerta, ¿sí? De igual manera, nosotros vamos a tener un calado 3, que tendremos que analizar, ¿no es cierto?, si llega o no llega a ahogar la compuerta, porque también tenemos compuertas con descarga libre y con descarga sumergida, ¿sí? Entonces, de momento, los elementos que nos interesan son estos: la velocidad, ¿no es cierto?, en 1, el calado 1, en este caso el calado, al aproximarnos a una compuerta, siempre tiene que medirse con una distancia hacia aguas arriba, ¿sí? En laboratorio, les dirán que al menos sea 1 metro aguas arriba de la compuerta para evitar la distorsión que podría producirse por efecto del agua que está saliendo por la abertura de la compuerta, ¿sí? Entonces esto siempre lo tomamos hacia aguas arriba, no inmediatamente arriba de la compuerta, porque puede producirse esta distorsión, ¿sí? Porque de hecho el flujo no llega, ¿no es cierto? Ustedes lo van a poder observar, no llega horizontal, sino que tiene una pequeña curvatura, ¿sí? Lo que nosotros llamamos la curva de remanso, que también podría distorsionar este valor del calado, ¿sí? Entonces, como les decía, nos interesa esta sección 1 y nos interesa esta sección 2, de momento para una descarga libre con una compuerta plana, ¿sí? La abertura, el calado 2, como les dije, ¿sí?, el coeficiente de contracción por la abertura de la compuerta, y vamos a ver cómo interactúan estos, ¿sí? Nuevamente, no vamos a considerar las pérdidas. Entonces, nosotros plantearíamos la ecuación de energía, ¿no es cierto? La voy a poner por aquí. Z1, ¿no es cierto?, carga de posición, más la carga de presión, más la carga de velocidad en 1, que tiene que ser igual a la carga de posición, más la carga de presión, más la carga de velocidad en 2, ¿sí? Entonces, esta sería nuestra ecuación de energía, y tanto en el punto 1 como en el punto 2 tenemos presión atmosférica, ¿sí? Estamos abiertos a la atmósfera, entonces no vamos a tener, ¿no es cierto?, el componente de la presión, únicamente vamos a tener estos componentes que ya están reemplazados, ¿no es cierto? La carga de posición, si colocamos el nivel de referencia en el fondo, ¿sí?,
nuestra carga de posición vendría a ser el calado 1, ¿no es cierto? En 1, y la carga de velocidad, la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y en el punto 2, Z, la carga de posición sería el Y2, más la carga de velocidad B2 al cuadrado sobre 2G, ¿no es cierto? Que es lo que está puesto por aquí, ¿sí? Aquí la ecuación de energía. La ecuación de continuidad, ¿sí? Nos va a permitir, como ya hemos hecho en otros ejercicios, pues relacionar estos valores, ¿no es cierto? La velocidad 1 con la velocidad 2 y los calados también, ¿sí? Entonces, justamente aquí tenemos el calado 1 por la velocidad 1, que tiene que ser igual al calado 2 por la velocidad 2, porque el ancho, ¿no es cierto?, del canal en el que va a estar colocada esta compuerta va a ser constante, ¿sí? Nosotros partimos de la suposición que el ancho es constante, entonces aquí lo que ha pasado es que está simplificado, ¿no es cierto? Si hablamos de un canal rectangular, el área, porque en realidad aquí en la ecuación de continuidad tendríamos área por velocidad, ¿no es cierto? Área 1, velocidad 1, igual a área 2 por velocidad 2. Entonces aquí el área está simplificada de la base porque es constante. Entonces, por eso ponemos calado 1 por velocidad 1 igual a calado 2 por velocidad 2. Y aquí ya reemplazamos, ¿no es cierto?, el coeficiente de contracción por la abertura multiplicada por la velocidad 2, ¿no es cierto? Entonces, el calado 1 por la velocidad 1 va a ser igual al coeficiente de contracción por la abertura de la compuerta y por la velocidad 2, ¿sí? Bien, chicos, entonces relacionamos estas dos ecuaciones, ¿sí? La ecuación de energía y la ecuación de continuidad, y llegamos a esta expresión que ustedes ven aquí, ¿sí? Calado 1 más el coeficiente de contracción por la abertura de la compuerta sobre Y1 elevado al cuadrado, multiplicado por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Qué estoy haciendo yo? Dejando a la velocidad 1 en función de la velocidad 2. Y aquí ya he reemplazado, ¿no es cierto?, el Y2 por el coeficiente de contracción por la abertura. Entonces aquí estamos quedándonos ya con unas variables muy bien identificadas, ¿no es cierto? La abertura de la compuerta, que nosotros podemos regular, el calado 1, que podemos conocer, ¿sí? Y la velocidad 2, que podríamos calcular, ¿sí? Bien, si nosotros despejamos la carga de velocidad, pues justamente llegamos a esta expresión que están ustedes viendo aquí, ¿sí? La carga de velocidad en 2 vendría a ser igual al calado 1 menos el coeficiente de contracción por la abertura, dividido para 1 menos el coeficiente de contracción por la abertura sobre Y1 elevado al cuadrado, ¿sí? Si nosotros vamos arreglando un poquito esto, ¿no es cierto? Ya aquí vamos matemáticamente, fíjense aquí que aquí hay una diferencia de cuadrados, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros lo vamos arreglando, nos queda de esta manera, ¿no es cierto? Desagregada esta expresión, esta diferencia de cuadrados. Y entonces llegamos a esta expresión de aquí, chicos, ¿sí? Entonces me voy un poquito atrás. Hemos factorado, ¿no es cierto?, la diferencia de cuadrados. Y en este paso de aquí estamos ya expresando la velocidad 2. ¿Qué nos queda de esta manera? Fíjense ustedes, 1 sobre la raíz de 1 más el coeficiente de contracción por la abertura sobre Y1, que multiplica a 2 veces la gravedad por el calado 1. Fíjense que esto se parece bastante, ¿no es cierto?, al 2G por H, ¿no es cierto?, 2 veces la gravedad por H de los orificios. Entonces, al igual que en el orificio, miren que aquí nos quedaba 1 sobre, al igual que en el orificio, ¿no es cierto?, para incluir todo este tema de no considerar las pérdidas ni todos estos elementos, ¿sí? Reemplazamos el 1 por el coeficiente de velocidad, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos, ¿no es cierto?, solventado este problema de la distribución uniforme de velocidades, aparte de las pérdidas de energía, y podemos expresar a nuestro caudal de esta manera, ¿sí? Entonces, miren, tenemos la velocidad y nos faltaría el área, ¿no es cierto? El área estaría dada por el Y2 y por la base, ¿no es cierto?, que habíamos simplificado en un momento, el coeficiente de contracción por la abertura de la compuerta por la base, ¿sí? Y la velocidad, que estaría por acá, ¿no es cierto? Aquí tengo el área, aquí tengo la velocidad. Y finalmente llegamos a esto, ¿sí?
Nuestro coeficiente de descarga, que para el orificio estaba dado únicamente por la multiplicación del coeficiente de contracción por el coeficiente de velocidad, ahora incluye este término de acá, la raíz de 1 más el coeficiente de contracción por la abertura dividido para Y1, ¿sí? Y nuestra ecuación de la compuerta se simplifica de esta manera. Caudal igual al coeficiente de descarga por la abertura de la compuerta, por el ancho del canal en el que está nuestra compuerta, por la raíz de 2 veces la gravedad por el calado 1, ¿sí? Calado hacia aguas arriba de la compuerta, que les había comentado que lo podemos medir, ¿sí? Entonces, más o menos esta es la red de flujo, ¿sí? O las líneas de corriente de cómo se está moviendo el caudal, ¿sí? Hacia la abertura del orificio, ¿sí? Esta es una red de flujo, chicos, que nuevamente nos permite ver cómo se va moviendo, cómo se va desplazando el agua, ¿no es cierto?, al pasar por la compuerta. Entonces, bueno, aquí, ¿sí? Si la compuerta es sumergida o si la descarga es sumergida, va a aparecer un calado adicional, ¿sí? Que si lo habíamos visto, se los había mencionado, el calado 3, que es el que nos toca analizar si es que produce o no produce una descarga ahogada, ¿sí? Para esto tendríamos que considerar algunos otros parámetros de lo que es el flujo en canales, que en este caso, pues, no los vamos a revisar, ¿sí? Ustedes los van a revisar el próximo semestre, pero al menos mencionarles, ¿no es cierto?, que aquí se produce un fenómeno que ya les había mencionado, el resalto hidráulico, cuando cambiamos de un flujo rápido a un flujo lento, ¿sí? Entonces, estas compuertas podrían llegarse a ahogar en caso de que el resalto hidráulico nuevamente se ahogue. Si el resalto hidráulico no se ahoga, si el resalto hidráulico es libre, ¿sí? Como ustedes ven en esta parte de acá, ¿sí? Miren, estas onditas nos representan el resalto hidráulico. Si esto se da libre, entonces tenemos la descarga libre, ¿no es cierto? La descarga libre, el resalto hidráulico y el incremento de nivel. Pero si el resalto hidráulico se nos ahoga, es decir, si este nivel de acá está, por ejemplo, por aquí, ¿no es cierto?, que es mucho mayor que el nivel que necesitamos para que se forme el resalto hidráulico, entonces tendremos una descarga ahogada, ¿sí? Como les mencionaba, en este momento no vamos a revisar lo que es la teoría del resalto hidráulico propiamente dicho. Y de hecho, ¿no es cierto?, vamos a suponer, si es que nuestro nivel de aguas es mayor que la abertura de la compuerta, vamos a suponer que tenemos una descarga ahogada, ¿sí?, para nuestros ejercicios de ahora. Pero propiamente para hacer la evaluación de una descarga libre o una descarga ahogada, tendremos también que analizar el resalto hidráulico, ¿no es cierto? Una vez que ustedes ya conozcan justamente toda esta teoría que en este semestre ya no nos da tiempo de revisar, ¿sí? Bien, chicos, entonces, al igual que en los orificios, el coeficiente de velocidad, el de contracción y el de descarga son coeficientes adimensionales, son experimentales y dependen de la geometría, ¿sí? De la geometría del flujo, de la geometría de la compuerta y del número de Reynolds. En la mayoría de casos, en la práctica, perdón, chicos, que aquí me ha faltado una tilde, ¿sí? En la práctica, este número de Reynolds suele superar o suele coincidir con el flujo turbulento, que como habíamos visto, al igual que en los orificios, ¿no es cierto? Si el flujo es turbulento, si tenemos un número de Reynolds muy grande, prácticamente el flujo es independiente del número de Reynolds y podemos tomar un coeficiente de descarga constante. En este caso también igual a 0.6, ¿sí? Entonces, chicos, este es el ábaco que vamos a utilizar nosotros para calcular o para obtener nuestro coeficiente de descarga, ¿sí? Este ábaco lo presentan en Sotelo, ¿sí? Igual que con los orificios, como les había comentado, hay varios ábacos que ustedes pueden utilizar. Este es el que nos presenta Sotelo y que de momento vamos a utilizar nosotros, ¿sí? Fíjense ustedes que tienen varios elementos, ¿sí? Tenemos los valores de Y1 sobre A en las abscisas. Tenemos esta curva de acá que es descarga libre, ¿sí? Es justo esta curva de arriba, la única que ustedes pueden observar por aquí, ¿sí? Que voy a intentar repisar. Que ustedes saben que yo nunca soy buena repisando, pero es esta curva, ¿sí? La única que nos permite conocer el coeficiente de descarga libre, ¿sí? Las otras curvas que ustedes ven por aquí que tienen unos números y que justamente en la primera pueden encontrar este Y3 sobre A, ¿sí? Son para descarga sumergida, ¿sí? El 2, el 3, el 4, el 5, todas las demás curvas
son para la descarga sumergida que ya vamos a analizar en un momento, ¿sí? Entonces, ¿cómo utilizamos este ábaco, chicos? Lo primero que vamos a hacer es obtener el valor de Y1 sobre A. En este ejemplo estoy tomando el valor de 5, ¿sí? Un valor exacto como para poderlo utilizar, ¿sí? Entonces, Y1 sobre A5 y trazo una vertical hasta que tope con la curva de descarga libre, como ustedes pueden observar, ¿sí? Una vez que he topado mi curva, trazo una línea horizontal hacia la izquierda y puedo obtener el valor del coeficiente de descarga, ¿sí? En este caso, miren que podría ser un 0,57 o un 0,58. Algo que tengo que decirles yo, chicos, del uso de estos ábacos es que depende muchísimo del observador, ¿sí? Si bien para mí puede ser un 0,57, para alguno de ustedes puede ser un 0,58, incluso un 0,56, ¿sí? Nuevamente, esto es muy sensible al ojo del observador. Entonces, en las evaluaciones, si es que les pongo algún ejercicio de estos, chicos, por favor, colóquenme ustedes cuál es el valor del coeficiente de descarga que van a utilizar. Porque, nuevamente, esto es muy susceptible al ojo del observador, ¿cierto? A la persona que está mirando el ábaco. Entonces, esto en cuanto a la descarga libre. Para la descarga sumergida, ¿sí? Nuevamente comenzamos por los valores de Y1 sobre A, ¿sí? Estos van a ser fijos. Y vamos a tomar, perdón chicos que voy a borrar las anotaciones que yo he hecho, por lo que estamos con el mismo color, para que ustedes también puedan seguir. Y yo voy a cambiar de color por si necesito remarcarles algo, ¿sí? Lo siguiente, después de calcular Y1 sobre A, va a ser calcular Y3 sobre A, ¿sí? Cuando tengamos estos valores, podemos entrar en el ábaco, ¿sí? Tomando cualquiera de los datos, ¿no es cierto? Como yo les decía, todas estas curvas que ustedes ven aquí, que ahorita se colorearon con este camino de puntos, pues justamente nos muestran cuáles son los valores de Y3 sobre A que tenemos por aquí, ¿sí? Entonces, vamos a pensar, ¿no es cierto?, que el valor de Y3 sobre A que tengo yo, para este ejemplo, es 7, ¿sí? Y que mi Y1 sobre A es 9. Entonces, yo voy a identificar el 9 y voy a trazar mi línea horizontal hasta la curva que sea 7, ¿sí? La que está coloreada. Una vez que he identificado esto, me voy horizontalmente hacia la izquierda y tengo mi coeficiente de descarga, que en este caso podría ser un 0,32 o un 0,33, ¿no es cierto? Incluso un 0,31 si ustedes así lo ven, ¿sí? Del coeficiente de descarga. Y de esta manera se utiliza este ábaco, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, duda o inquietud. Van a ver, ¿no es cierto?, a medida que vayamos haciendo ejercicios, cómo es bastante sencillo ir utilizando estos ábacos, ¿sí? Este ábaco de aquí, chicos, es cuando tenemos una compuerta inclinada. Miren, aquí tenemos el ángulo, que es justamente el que están marcados. 60, 75 y 90 grados, que para el caso de esta compuerta plana, esto es compuerta plana, ¿sí? Serían los que disponemos también del libro de Sotelo, ¿sí? La forma de utilizarla es exactamente igual a la anterior, ¿sí? Necesitamos conocer primero cuál es el ángulo de inclinación de la compuerta, cuál es el valor de Y1 sobre A, ¿sí? Y, por ejemplo, si tenemos el valor de 6, porque creo que en este caso no les puse, ¿sí? Si tenemos el valor de 6, lo tomo, ¿no es cierto? Me voy recto y digamos que nuestra compuerta tiene 45 grados de inclinación. Me voy hasta topar la línea y horizontalmente hacia la izquierda, ¿sí? Estoy segura de que ustedes lo pueden hacer mucho mejor que yo, chicos. Y en este caso el coeficiente de descarga podría ser un 0,71 o un 0,75, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos un poquito más grande la escala. Nuevamente dependerá del observador. Yo, por ejemplo, pondría un 0,71, pero queda nuevamente en potestad de ustedes, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor del coeficiente de descarga que van a colocar? Obviamente, si estamos en este rango, por ejemplo, un coeficiente de descarga de 0,8, ya estaría fuera del rango, ¿no es cierto? Tendría que ser un valor bastante cercano a lo que estamos observando nosotros aquí, ¿sí?
Bien, chicos, estos otros ábacos de acá, ¿sí? Que nuevamente les recuerdo que ya tienen la presentación en el aula virtual para que puedan trabajar con los ábacos, ¿sí? Estos ábacos que tenemos acá son para compuertas radiales, ¿sí? Estos son los ábacos de Touch. Y al igual que todos los ábacos, fueron obtenidos experimentalmente y nos presentan algunos valores, ¿sí? Les voy a mencionar en este momento, chicos, que, por ejemplo, si en algún ejercicio no nos cae un valor exacto de los que tenemos en este ábaco, podemos tomar un aproximado, ¿sí? Sin necesidad de interpolar, porque muchas veces, como ustedes ven, este ábaco tiene muchos parámetros. Si vamos interpolando todos, pues obviamente tendríamos algunos problemas. Con todo, creo que sí, les tengo preparados yo un ejercicio en el que vamos a tener este caso, ¿sí? Lo importante es que ustedes sepan cómo utilizar el ábaco, ¿sí? Que justamente vamos a mirarlo en este momento, ¿sí? Entonces, miren que necesitamos varios parámetros para conocer, ¿sí? El primer parámetro, chicos, es este valor h sobre r, ¿sí? ¿Cuál es este h sobre r? Perdón que vaya a regresar en este momento, ¿sí? Pero es que justamente olvidé yo comentarles algunos valores. Creo que dejé de compartir, ¿verdad, chicos? Bien, entonces vamos a ver algunos elementos de la compuerta radial, ¿sí? Entonces, chicos, miren que por aquí tenemos este valor R, ¿sí? Que creo que algo ya les había comentado. Cuando veíamos las fotografías, R es el radio de la compuerta. H, ¿sí? El H está por aquí. H es la distancia desde el fondo del canal hasta este pivot, ¿sí? Que estoy intentando remarcar aquí, que no sé si ayuda o no. Sí, hasta ese pivot de la compuerta es el valor de H, ¿sí? Los demás elementos son los que ya conocemos, ¿sí? Y3, el calado que podría ahogar. Y2, el calado contraído. Y1, el calado hacia aguas arriba. A la abertura de la compuerta. Lo diferente son estos valores de R, ¿sí? El radio de la compuerta. Y el valor de H, que vendría a ser la distancia, ¿sí? Desde el fondo hasta ese pivot, ¿sí? Déjenme ver si puedo moverme hacia algún punto de la presentación. Creo que no. Bueno, voy a avanzar rápidamente, ¿sí? Para no volverme a salir. Y llegamos al abaco que nos interesa, ¿sí, chicos? Entonces, lo que les decía es que lo primero que necesitamos es este valor H sobre R, es decir, la distancia desde el fondo hasta el pivot sobre el radio de la compuerta radial. En este caso, todos los valores están sobre el radio de la compuerta radial. Recordarán que en los abacos anteriores todos estaban sobre la abertura de la compuerta. En este caso, todos van a ir sobre el radio de la compuerta radial, ¿sí? Entonces, lo primero que necesitamos es este valor, ¿sí? Yo, para este ejemplo, voy a quedarme con el abaco de la mitad, h sobre r de 0.5, ¿sí? Los otros son 0.1 y 0.9 de este abaco de Touch. Para este ejemplo, vamos a quedarnos con el h sobre r de 0.5, ¿sí? El siguiente valor que necesitamos calcular es y1 sobre r, ¿sí? Y fíjense aquí que tenemos dos zonas. En todos los abacos tenemos dos zonas, ¿sí? Estos árboles, que les llamo yo, o estos troncos, ¿sí? Que nos ayudan para la descarga ahogada, ¿sí? Están con el Y3 sobre R, fíjense ustedes, ¿sí? Y estos de acá, ¿sí? Que son 3, en todos los abacos son 3, ¿sí? ¿Qué vendrían a ser para la descarga libre? ¿Sí? Estas líneas, estas curvas de arriba, nos ayudan cuando se trata de descarga libre. Entonces, el primer ejemplo,
¿sí? Como siempre va a ser con descarga libre, ¿sí? Entonces, tenemos H sobre R de 0,5 y el Y1 sobre R, ¿sí? Y vamos a trabajar con descarga libre, es decir, con las curvas de arriba, ¿sí? En estas curvas de arriba, ¿sí? Tenemos tres valores que dependen de A sobre R, en este caso 0,1, 0,3 y 0,5, ¿sí? Entonces, voy a tomar un Y1 sobre R de 1,2 y un A sobre R de 0,3, ¿sí? Entonces, voy con mi línea vertical hasta mi curva de A sobre R de 0,3, ¿no es cierto? La de acá. Y una vez que he llegado, trazo mi horizontal y puedo estimar cuál vendría a ser mi coeficiente de descarga. ¿Sí? En este caso, ¿sí? Mirándolo, yo podría decir que es un 0,54. ¿Sí? Quizás para ustedes tenga otro valor. Entonces, nuevamente la importancia de colocar este valor que depende mucho del observador. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas o inquietudes hasta aquí, chicos? ¿Con este ábaco o con estos ábacos? Bien. Perdón, chicos, que me estaba moviendo sin darme cuenta. Bien, entonces, para la descarga ahogada, ¿sí? Vamos a tomar el ábaco del extremo, ¿sí? Vamos a tomar este ábaco de aquí de 0,9, ¿sí? Entonces, nuevamente comenzamos con el H sobre R y también tenemos que calcular el Y1 sobre R, ¿sí? Al igual que en la descarga libre. Pero ahora vamos a trabajar con estos troncos que les comentaba yo, que se encuentran en la parte inferior. Y3 sobre R, que tienen dos valores, 0,5 y 0,7. ¿Sí? En cualquiera de los tres abacos tenemos estos dos valores de descarga ahogada. ¿Sí? El 0,5 y el 0,7. Entonces, una vez que tenemos el valor de Y3 sobre R, tenemos que calcular el valor de A sobre R, ¿sí? Porque al igual que en la descarga libre, ¿sí? En estas ramas también tenemos valores de A sobre R y son justamente las que están aquí arriba y que acabo de marcar con la línea punteada, ¿sí? Para el caso de Y3 sobre R de 0,5 tenemos valores de A sobre R de 0,3 y 0,1 y para el Y3 sobre R de 0,7 tenemos el 0,1, el 0,3 y el 0,5, ¿sí? Entonces, chicos, una vez que tenemos todo esto, podemos trabajar ya con nuestro ábaco. Entonces, en este caso tengo un Y1 sobre R de 0,6, tengo un Y3 sobre R de 0,5 y un A sobre R de 0,1, ¿sí? Entonces, ubico en el 0,6, trazo mi línea vertical hasta el 0, hasta la curva 0,1, ¿no es cierto?, de A sobre R en la descarga ahogada del Y3 sobre R de 0,5, y entonces trazo mi horizontal, ¿sí? En este caso, para mí, el coeficiente de descarga sería 0,31, 0,32 más o menos, ¿sí? Para estas características, para estas condiciones. Entonces, chicos, no sé si tenemos alguna pregunta, duda o inquietud. Bien. Entonces, sé que parece un poquito enredado. Vamos a ir haciendo algunos ejercicios para también irnos ejercitando, ¿no es cierto?, con estos ábacos, ¿sí? Entonces, este es nuestro primer ejercicio, chicos. Tenemos esta compuerta que tiene un ancho de 5 metros, ¿sí? Es una compuerta plana. En este primer ejercicio al menos trabaja como compuerta plana. Y vamos a calcular el caudal que descarga el tirante Y2, ¿no es cierto?, el de la sección contraída. Y tenemos que calcular cuál es la velocidad 1 de llegada, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la velocidad 1, aquí tenemos el calado 2 y lo que nosotros necesitamos calcular es el caudal, ¿no es cierto? El gasto o caudal. Este ejercicio también es de Sotelo, chicos, por si quisieran revisar alguno adicional, ¿sí? Entonces, les voy a dar unos minutitos para que puedan copiar el ejercicio.
Y después nos iremos al OneNote para poderlo resolver, ¿sí? Bien, chicos, entonces vamos a OneNote para resolver este ejercicio y entonces proceder a dividirnos en equipos, ¿sí? Bien, aquí tengo nuestro ejercicio. Y pues vamos a tomar los diferentes elementos, ¿sí? Para poderlos, para poder calcular, ¿no es cierto? Para realizar nuestro cálculo. Bien, entonces vamos viendo que se trata de una compuerta plana, ¿sí? Es una compuerta plana que tiene una inclinación de 75 grados, entonces vamos a necesitar justamente el abaco, ¿no es cierto?, de compuertas planas inclinadas. Nos muestran aquí la abertura, fíjense ustedes, ¿no es cierto?, la abertura, bueno, vamos tomando los datos. El problema nos dice que el ancho de este canal son 5 metros. La abertura, que la podemos tomar de aquí, del gráfico, son 0.75 metros, ¿sí? 75 centímetros. Tenemos el valor del Y1, ¿no es cierto?, el calado hacia aguas arriba, que es 4.5 metros. Y, como ya les había dicho, el ángulo, que son 75 grados, ¿sí? Bien, recordemos cuál es nuestra ecuación para calcular el caudal en una compuerta. En este caso es el coeficiente de descarga por la abertura de la compuerta, por el ancho del canal y por 2 veces la gravedad y por el calado 1, ¿sí? Entonces, nosotros conocemos la abertura, tenemos el ancho del canal, tenemos el calado 1, ¿sí? Lo que nos falta conocer es el coeficiente de descarga, que justamente es lo que vamos a calcular en este momento, ¿sí? Entonces, miren ustedes que tengo aquí ya
copiado nuestro abaco, ¿sí? Y lo que necesitamos primero es identificar cuál va a ser la curva que vamos a utilizar. Le voy a poner una flechita aquí, ¿no es cierto? 75 grados. Y necesitamos conocer el valor de Y1 sobre A que vamos a calcular en este momento, ¿sí? Entonces voy a poner aquí, más bien creo que me voy hacia un ladito, Y1 sobre A, que tenemos el valor del Y1, 4.5, ¿no es cierto? 4.5 metros. Y la abertura que era 0.75. ¿Me cuentan, chicos? ¿Qué valor obtienen ustedes para esta relación Y1 sobre A? 6. Perfecto, 6. Entonces, voy a marcarlo igual con una flechita por aquí, ¿sí? Tenemos el valor, el 6. Y tenemos que subir, ¿no es cierto?, verticalmente hasta topar la curva del 75 grados. Y entonces nos vamos horizontalmente hacia la izquierda, chicos. Como yo soy un poco chueca, voy a ver si consigo hacerlo de una forma relativamente prolija. Creo que estaría más o menos por ahí. Pero quisiera que ustedes sean los que me digan qué valor de coeficiente de descarga estiman para este ejercicio. 0.62. Un 0.62, ¿sí? Sí puede ser, ¿no es cierto? Me voy a subir un poquito más para tener el espacio ya disponible, ¿no es cierto? El coeficiente de descarga, 0.62. Bien, entonces reemplacemos, ¿verdad? Caudal igual a el coeficiente de descarga, 0.62, por la abertura de la compuerta, 0.75, perdón, 0.75, no, sí, estoy bien, 75. Por el ancho del canal, que eran 5 metros, y por la raíz de 2 por 9.81, y por el Y1, que era 4.5, ¿no es cierto? Entonces, chicos, me cuentan qué valor obtienen ustedes para este caudal. $21.84. 21.84. 21.84 metros cúbicos sobre segundos. Muy bien, entonces ya tenemos el caudal, chicos. Y recuerden que nos pedían también calcular la velocidad, ¿no es cierto?, de aproximación. Para eso vamos a utilizar nuestra ecuación de continuidad, ¿verdad? Caudal igual al área 1 por la velocidad 1. El área la conocemos, vendría a ser el ancho del canal por el calado 1, y la velocidad 1 es lo que necesitamos calcular. Entonces tenemos caudal, creo que voy a colocar directamente ya los valores, ¿no es cierto? El caudal, que es 21.84, dividido para el ancho, que eran 5 metros, y el calado 1, que eran 4.5. Me cuentan, chicos, qué valor obtienen ustedes para esta velocidad. $19.66 metros sobre segundo. ¿Cuánto, perdón? 19.66. 19.66, ¿estamos seguros? Me parece que está un poquito alto. ¿Lo podemos revisar? 0.97. Exactamente. 0.97 metros sobre segundos, ¿sí? Exactamente, chicos. Y entonces hemos calculado el caudal, ¿no es cierto? Y hemos estimado, obtenido la velocidad. ¿Preguntas, dudas o inquietudes sobre este ejercicio, chicos? Como ustedes ven, en realidad,
el mayor problema, ¿no es cierto?, es poder obtener el coeficiente de descarga. Vamos a ver que al menos en los ejercicios que tienen en el deber de de los vertederos, van a ver que justamente esta interrelación de obtener los coeficientes de descarga es lo que nos puede costar un poquito de trabajo, ¿sí? Bien, chicos, entonces, creo que vamos a quedarnos por aquí con los ejercicios, ¿sí? Y voy a proceder a dividirles en los equipos como les había mencionado, ¿sí? Entonces, veamos, veo que están conectados en este momento, ¿no es cierto? Tenemos a 37 personas. Tengo a 2 personas que no están conectadas. Bueno, César es de complexivo. ¿Sí? Y pues a Fernanda Llerena, seguramente ustedes la podrán incluir en alguno de los equipos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer equipos, veamos. Hagamos equipos de 4 personas, probablemente tengamos algunos equipos de 5, ¿sí? Para que puedan hacer la presentación de los desastres, ¿sí? No se olviden que en este momento ustedes van a trabajar en equipos, van a buscar estas 3 alternativas, ¿sí? Y me las van a enviar, por favor, chicos, al chat de Teams, ¿sí? Yo les voy a dejar trabajando en equipos, ¿sí? Durante estos 20 minutos, porque les cuento que en este momento estoy en la Politécnica Nacional con un curso de capacitación en mini centrales hidroeléctricas, que aprovecho la cuñita, si a alguno le interesa, lo estamos también transmitiendo online. Simplemente tienen que enviar un correo a maria.guerra@epn.edu.es para que les dé la información y puedan conectarse, ¿sí? Si a alguno le interesa y tiene curiosidad, pues conocer un poquito más de este tema de las mini centrales hidroeléctricas. Sí, es durante toda esta semana, si es que les da curiosidad. Si no, chicos, pues ya tendremos otras oportunidades, ¿no es cierto?, para conocer sobre estos temas, chicos. Entonces, como les decía, estoy ahorita en la Poli con este curso de capacitación y por esta razón les voy a dejar trabajando en los equipos, ¿sí?, para que ustedes puedan mirar cuáles serían los temas sobre los que podrían investigar y puedan un poquito organizarse, ¿sí? Yo me voy a desconectar después de tenerles formados los equipos y de registrar cuáles serían las personas integrantes de cada equipo, ¿sí? Bien, entonces, chicos, voy a crearles sus sesiones individuales para que puedan trabajar, ¿sí? Denme un momentito que nos hemos quedado con los equipos anteriores. Y tengo que volverlos a crear, ¿sí? Bien, chicos, entonces esto me está tomando más tiempo del que esperaría para que se formen sus equipos. Bien, ya lo tengo, chicos. Entonces, ¿sí? Voy a abrirles sus grupos, ¿sí? Y creo que en este caso le voy a pedir al equipo 2, ¿sí? En el que están Sofía, José Andrés, Taís y Dylan Walsaki, que por favor le incluyan a Fernanda Llerena, ¿sí? Entonces, por favor, chicos, al Teams, me envían cuáles son los integrantes de sus diferentes equipos
y al menos 3 alternativas o 2 alternativas de desastre que quisieran presentar, ¿sí? En función de eso, yo voy armando los equipos y les voy comentando, ¿no es cierto?, si ya tienen su tema o si otro equipo ya ha registrado su tema con anterioridad, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, el equipo 1 tenemos... Ah, perdón, Fernanda Llerena ya está conectada, ¿sí? Fernanda está en el equipo 1, entonces retiro las palabras del equipo 2, ¿de acuerdo? Entonces, estaría Fernanda Llerena, Andrés Campaña, Juan José Maldonado, Anthony Cunuay y Eric Proaño en el equipo 1. Tengo a Sofía Quiroz, José Andrés Burbano, Thaís Granda y Dylan Walsaqui en el 2. María Angélica, Chancusig, Ney, Manzaba, Ronnie Changoliza y Miguel Chiriboga en el 3. Cintia, Dayana, Britney y Anthony Walsaqui en el 4. Tengo a Joana, a Renato, a Melanie y a Dylan Lozada en el equipo 5. En el 6 tengo a Lenin Bravo, a Ángeles, a Mellington y a Mayerly, ¿sí? En el equipo 6. En el 7 tengo a Said, a Alex, a Carlos Yumiuxi y a Juan José Peña. En el 8 tengo a Aarón Cárdenas, a Jan, a Jarvin y a Luis León. Y en el 9 tengo a Steven, a Fernanda Albán, a Paulina y a Maritza, ¿sí? Entonces, estos son los equipos. Se los voy a abrir, chicos, para que ustedes puedan comenzar a trabajar.